El juicio contra el excontralor del correísmo Carlos Pollitt arrancó hoy con la selección del jurado en la Corte del Distrito Sur de la Florida. Esta mañana en la Corte Nacional de Justicia fue presentado un segundo pedido de habeas corpus para que el ex vicepresidente Jorge Glass recupere la libertad. México suspendió la atención consular en Quito y los trámites de visas y otros requerimientos serán de manera virtual o en sus embajadas en Chile, Colombia y Perú. El principal argumento de Ecuador para justificar la incursión en la embajada es que México violó la Convención de Asilo. Tras el fin del estado de excepción, el presidente emitió un decreto que legaliza la continuación de las operaciones militares porque persiste el conflicto armado interno. Millones de personas van a México, Estados Unidos y Canadá para observar el eclipse solar total. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. A esta hora el mundo vive un fenómeno astronómico que ocurre después de 30 años en el hemisferio norte. Lo están viendo ustedes en sus pantallas y es visto en su totalidad en México, Estados Unidos y Canadá. Steffi. ¿Qué tal, Gaby? La próxima vez que la luna se interponga entre la Tierra y el Sol será en el año 2044, aunque en la misma trayectoria solo ocurrirá en 400 años. Seguimos viendo imágenes en vivo. Bueno, y les contamos ahora que esta mañana inició el juicio contra el excontralor Carlos Pollitt en la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos. Pollitt es acusado de 3 delitos, entre ellos lavado de activos, como lo informa William Young. El juicio inició este lunes con la elección de los miembros del jurado que decidirán al final del proceso si el excontralor Carlos Pollitt es declarado culpable o inocente. Hasta la Corte del Distrito Sur de Florida, en Miami, Estados Unidos, llegó su defensa en la mañana. Luego apareció el exfuncionario junto a su esposa. Se lo vio ingresar con una libreta y ya en la audiencia escuchó la traducción de la diligencia por un auricular. A Pollitt, quien fue una pieza clave en la década del correísmo, se lo acusa de participar en 3 esquemas de corrupción, uno de ellos por el escándalo de Odebrecht, y recibir sobornos que superan los $11 millones. Enfrenta 3 delitos, pero divididos en 6 cargos penales. 1 por conspiración para cometer lavado de activos, 3 por encubrimiento de lavado de activos y 2 por participar en transacciones de propiedad privada derivadas de actividades delictivas. Son delitos sentenciados con entre 10 y 20 años de prisión, penas que se pueden acumular incluso hasta llegar a los 100 años. Este juicio podría durar entre 3 y 4 semanas. Durante el proceso habrá 19 testigos en su contra. Además, los fiscales estadounidenses han recopilado grabaciones, correos electrónicos, documentos y chats como parte de las evidencias. La jueza Caitlin Williams, experta en los denominados delitos de cuello blanco, dirige este juicio y a esta hora ordenó un receso. Esta tarde se retomará la diligencia para concluir con la selección del jurado. Noboa AMLO. Costos de las facturas. Hay un nuevo pedido de habeas corpus para que se declare ilegal la detención del ex vicepresidente Jorge Glass y sea trasladado a otra delegación diplomática. Informa Fabiola Santana. El representante legal de la Revolución Ciudadana, Francisco Hidalgo, y la asambleísta Yajaira Urresta presentaron una nueva solicitud de habeas corpus esta mañana en la Corte Nacional de Justicia. Piden que se declare ilegal la detención del ex vicepresidente Jorge Glass realizada el viernes en la noche en la Embajada de México en Quito y sea trasladado a otra legación diplomática. A las 10 de la mañana la Corte ya sorteó la causa y recayó sobre los jueces Rita Bravo, David Hacho y Luis Rojas. La jueza Bravo fue la que avaló y emitió la orden de detención con la que Glass fue trasladado a la cárcel de La Roca en Guayaquil.
La audiencia se fijará en las próximas horas y los representantes de Glass solicitaron los testimonios de los jefes de la Policía y Fuerzas Armadas, César Zapata y Jaime Vela, del jefe de la Embajada de México, Roberto Canseco, y los empleados de la sede diplomática. También la declaración de Jorge Glass y del médico que verificó su estado en la unidad de flagrancia. Además, piden que se exhiba la orden y parte de detención y el listado de quienes participaron en el operativo. Los miembros de la Revolución Ciudadana restan valor a la primera solicitud de habeas corpus presentada en Guayaquil el domingo a la 1:06 de la madrugada. No lo hemos tomado en cuenta porque ni siquiera sabemos su contenido, que recayó en el juez Edgar Ojeda de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. En ambos casos se espera el pronunciamiento de los jueces sobre las audiencias que definirán el futuro penitenciario de Glass. Esta mañana hubo incertidumbre entre los estudiantes y turistas que acudieron a la Embajada de México en Quito tras el conflicto diplomático. Carla Delgado estuvo en la cobertura. A la Embajada de México en Quito, que sigue custodiada por la policía, llegaron este lunes decenas de personas que durante el último mes hicieron trámites de visado. El cierre indefinido de la misión tras la ruptura diplomática tomó por sorpresa a más de uno. Alison y sus familiares pretendían viajar por turismo a Puerto Vallarta y se encontraron con las puertas cerradas. Lo único que supimos es que supuestamente los funcionarios se habían ido del país, pero no hemos recibido ningún correo oficial. Otros llegaron con la esperanza de que alguien les dé información para continuar con sus diligencias. Uno de ellos, Santiago, que está por terminar su tesis en una universidad mexicana y necesitaba viajar en los próximos días. Tenía la cita para este miércoles, pero hoy venía a primera hora a averiguar si podía solucionar. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México estableció un contacto telefónico de WhatsApp 00593 99 494 0153 y el correo electrónico embajadamexecuador@sre.gov.mx. Informaron que los ecuatorianos que requieran viajar tienen que tramitar sus visas en las embajadas de México en Perú, Chile y Colombia. Por ahora México no ha dado a conocer de más restricciones para ecuatorianos. Pese a la crisis diplomática con México, tanto los vuelos como las exportaciones e importaciones se mantienen. Esto según el gobierno nacional. Este lunes, empresarios se reunirán en busca de afectaciones. Luis Alfredo Zúñiga con la noticia. Los vuelos entre Ecuador y México siguen operativos. Así se ha confirmado desde el gobierno y desde el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Las dudas surgieron el fin de semana luego de que circuló en redes sociales un documento de la Dirección de Aviación Civil en donde aparentemente se prohibía la operación de aeronaves privadas entre ambos países. Poco después el gobierno difundió que era falso. Sin embargo, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, rectificó y aseguró que el documento sí existió, pero que fue emitido sin autorización. Él solicitó que quede insubsistente y pidió la renuncia de los responsables. Este lunes se conoció que Osvaldo Ramos renunció al cargo de subdirector regional de Aviación Civil. Actualmente solo la aerolínea Aeroméxico ofrece vuelos entre ambos países, con 5 frecuencias semanales de pasajeros que salen desde Quito. En 2023, 54.600 ecuatorianos viajaron hacia ese país y en lo que va del año ya suman 12.000. En cuanto al comercio, este lunes la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, aseguró que las importaciones y exportaciones binacionales siguen operando con normalidad. No se han roto las relaciones comerciales. Este movimiento se hace sobre todo por la vía marítima, a través de los puertos, y no ha variado hasta hoy. Ecuador recibe principalmente productos farmacéuticos de México. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje, ni el Ministerio de Producción ni Cancillería han confirmado cómo se mantendrá contacto con México en la parte comercial, tras la salida de la delegación diplomática. Tampoco se ha confirmado si hay representante comercial de Ecuador en ese país. Los miembros de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-México sesionaron el sábado y este lunes la Federación Ecuatoriana de Exportadores también mantiene reuniones. No hay pronunciamientos públicos, pero trascendió que ambos grupos analizan las posibles afectaciones. Según la ministra García, se mantenían conversaciones con empresarios mexicanos para invertir en Esmeraldas. Sin embargo, luego de la irrupción del viernes por la noche en la embajada, no ha habido un nuevo contacto.
Seguridad. Fuerzas Armadas siguen en la calle. Con el decreto ejecutivo 218, el presidente Daniel Noboa declaró que persiste el conflicto armado interno. También declara las cárceles como zonas de seguridad. Berlín Ochoa informa que se mantienen los operativos entre militares y policías. Presencia permanente. Minutos antes de que concluya el estado de excepción que se emitió el pasado 8 de enero, la noche del domingo el presidente Daniel Noboa emitió el decreto ejecutivo 218, declarando que persiste un conflicto armado interno a cargo de grupos armados organizados y argumentó que la violencia ha disminuido, sin embargo la tasa de homicidios supera la media regional y mundial. 9 artículos y 3 disposiciones conforman el documento. Establece que las Fuerzas Armadas seguirán en la lucha para prevenir y erradicar a las bandas. La Policía Nacional también participará en las operaciones tácticas para neutralizar al crimen organizado y los grupos terroristas. En el documento de 17 páginas también se dispone declarar a los centros de privación de libertad como zonas de seguridad en manos de militares y policías. En el artículo 5 se determina realizar los siguientes estudios: el levantamiento de información de los terrenos carcelarios, la inhibición o derribo de aeronaves, la suspensión de la señal y el acceso a telecomunicaciones en las cárceles. Además, dispone la prohibición de construcción de túneles, obras subterráneas, construcciones verticales y horizontales en las zonas de seguridad. También impulsa la asignación de presupuesto para la seguridad interna, el sistema de inteligencia estratégica y contrainteligencia. En caso de requerir la suspensión o limitación de derechos, habilita a los ministros de Defensa o del Interior para solicitar la declaratoria del estado de excepción. En 30 días se realizará una verificación del cumplimiento de este decreto. Las Fuerzas Armadas priorizarán los lugares más conflictivos en su nuevo plan de intervención antiterrorista. Paul Romero con el informe. Las Fuerzas Armadas seguirán en las calles y en las cárceles, pero tendrán que reorganizar las operaciones para cumplir con la orden del presidente Daniel Noboa. Los militares no estarán en toda parte y tampoco podrán realizar allanamientos sin orden judicial, como lo hicieron durante los 90 días de estado de excepción. El mando militar modificará la estrategia para las operaciones de seguridad interna. Ahora serán puntuales en los lugares de influencia de los 22 grupos calificados por el gobierno como terroristas. Es decir, en los 38 cantones identificados por el bloque de seguridad con el color rojo como los más peligrosos: 12 de Guayas, 7 de Los Ríos, 4 de Manabí, 3 en Santa Elena, entre otros. En los 23 cantones identificados con el color naranja, las intervenciones serán específicas, según las alertas del sistema de inteligencia. En el decreto ejecutivo, el presidente otorgó 30 días al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que emita los planes y directivas sobre la aplicación de las nuevas regulaciones de seguridad, defensa y control. No tendrá mayores modificaciones el plan de seguridad en las cárceles, porque el presidente Noboa declaró a los centros penitenciarios zonas de seguridad nacional, en donde las Fuerzas Armadas deben intervenir por ley. El eclipse solar total ya es observado desde México, luego desde Estados Unidos y Canadá. Este fenómeno ha movilizado a científicos y fanáticos en todo el mundo. Iliana Suárez informa. El eclipse solar inició a las 9:51 de esta mañana en la costa del Pacífico mexicano, pero recién a esta hora está alcanzando su punto máximo de oscuridad. Y aunque las actividades educativas y laborales no han sido suspendidas, el evento concentró el interés de centenares de miles de personas. Presenciar este fenómeno astronómico ha sido motivo de gran alegría para muchos, incluso los llegados desde otros países. Es así que la ruta del eclipse comenzó en Mazatlán, estado de Sinaloa, y luego ha tomado rumbo hacia el norte, para entrar a Estados Unidos por San Antonio, Austin y Dallas, en el estado de Texas. Atravesará el país llevando el paso de la oscuridad total por Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Nueva York, New Hampshire y Maine, mientras que en Canadá será visible en Montreal y la isla de Terranova antes de salir hacia el Atlántico.
En estos 3 países hay unos 300 millones de personas que serán testigos del eclipse en diversos grados, desde aquellas zonas en las que la luna tapará el sol en un 20% o menos, hasta aquellos sitios en el que el día se convertirá en noche total por unos 5 minutos. Los más entusiastas son los científicos de la NASA, que lanzaron 3 cohetes para tomar muestras de la atmósfera superior de la Tierra, conocida como la ionosfera. Los aficionados de los eclipses se han movilizado a varias ciudades para no perderse el evento, que no volverá a recorrer el mismo trayecto hasta dentro de unos 400 años. ¿Cómo avanza la campaña por la consulta popular? Le mostraremos la actividad en redes y en la calle al volver. Y además, cómo lavaba dinero el narco Leandro Norero. De la Copa América 2024 con Titanium Mastercard. La campaña de la consulta popular comenzó oficialmente este domingo. La propaganda está en las calles y en redes sociales. Diego Cuenca describe el panorama. La propaganda política empezó en las calles por la consulta popular. El inicio oficial de la campaña fue este domingo. El puente de la Unidad Nacional que conecta a los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón amaneció con cientos de carteles con la foto del presidente de la República, acompañada de los colores de su movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Además destaca el mensaje a favor del sí. 96.000 vehículos pasan cada día por esa vía. Agrupaciones sociales como el Frente Popular del Guayas, el Movimiento Pachacutic y el Frente Unitario de Trabajadores se juntaron en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil. Sus dirigentes este lunes simularon un recinto electoral donde decenas de personas hicieron fila para tomar una papeleta, votar por el no en las 11 preguntas y depositarla en las urnas simbólicas. Otros actores políticos han elegido hacer campaña puerta a puerta, pero también concentran sus esfuerzos en las redes sociales, donde intentan convencer a los electores, como integrantes del movimiento oficialista ADN o como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que compartió un video. El contenido audiovisual también lo publica el presidente Daniel Noboa, quien el fin de semana viralizó un video donde se lo ve bailando y pidiendo que voten por el sí. Incluso otro post explica algunos beneficios. A esa campaña también se sumó su esposa, Lavinia Balbonesi, con un contenido similar. La campaña culminará el próximo 18 de abril. Solo las organizaciones políticas y sociales calificadas por el CNE pueden participar en la campaña. Caso contrario, cometerán infracciones graves. Adriana Bermeo con la lista de los habilitados. 10 organizaciones políticas y sociales están calificadas por el CNE para participar en la campaña de la consulta popular y referéndum del próximo 21 de abril. 4 movimientos y partidos apoyan el sí en todas las preguntas. Creo, Pueblo, Igualdad, Democracia, Avanza y la Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, AMARU. 3 organizaciones apoyan el no en las preguntas D y E, relacionadas con que el país reconozca el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Unidad Popular, Unión Nacional de Educadores y Unión General de Trabajadores. El movimiento Pachacutic respalda el no en todas las preguntas. El Partido Socialista apoya el no en la pregunta sobre el trabajo por horas. Y el movimiento Amigo hará campaña por el sí en 9 preguntas y por el no en 2. A esta lista se sumará el Partido Sociedad Patriótica. El CNE sesionará a las 15 horas de hoy para calificar su participación. Solo las organizaciones que constan en esta nómina pueden hacer campaña electoral. Sin embargo, hay pronunciamientos que avisoran lo contrario. La Revolución Ciudadana, en una rueda de prensa organizada para rechazar la incursión a la Embajada Mexicana y la detención a Jorge Glass, mostró su postura. Demuestra que su campaña de la consulta popular estaba cayendo. Por eso, 11 veces no, les dice hoy la bancada de la Revolución Ciudadana y el movimiento de la Revolución Ciudadana. Hacer campaña sin contar con la autorización del CNE constituye una infracción electoral grave. Si es que en algún momento dado, insisto, alguna organización social o política ya hace abiertamente, inclusive el gobierno, abiertamente una publicidad a favor del sí o del no, serán sancionadas con multa
desde 11 salarios básicos unificados hasta 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 6 meses hasta 2 años. El CNE realizará el control de la campaña en radio, prensa, televisión y vallas, no en redes sociales porque una resolución lo impide. Se hará el seguimiento de las infracciones y se trasladarán al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo lavaba dinero el narco Leandro Norero? Es vinculado a 5 empresas con las que movía millones de dólares, compraba casas y autos. Diego Puente con el informe. En 2020, el narcotraficante Leandro Norero no estaba muerto como pensaban las autoridades peruanas que lo buscaban por narcotráfico. Estaba vivo y haciendo negocios en Ecuador. Él era propietario de este tecnicentro en Guayaquil que ofrecía el servicio de arreglo de vehículos y lavado de carros. Compró el negocio por $400,000 mediante un cheque. Los detalles los reveló Eli Angulo, quien administraba los bienes de alias del patrón y que hoy es procesado por el caso Metástasis. Otro negocio que llamó la atención de la fiscalía fue un spa de su conviviente Lina Romero. Funcionaba en el norte de Guayaquil. La fiscal Lidia Sarabia, agente a cargo del caso por lavado de activos, contó en su testimonio anticipado que este local estaba incrementando su patrimonio con activos provenientes del narco. Norero tenía una extensa red de empresas que le facilitaban mover millones de dólares. Así adquiría carros, casas y movilizaba dinero desde y hacia el exterior. Eli Angulo indicó que muchas eran solo de papel. El patrón desde el 2020 tenía una relación directa con 5 empresas. Fue accionista en Transtocar, presidente en Norero Design y gerente general en Agronortic, Samsung Seafood y Ashima Life. Buscaba blanquear su dinero mediante contratos con el sector público. Para no dejar rastros no lo hacía directamente, sino que se blindaba con empresas que a su vez eran accionistas de otras. Por ejemplo, Ashima Life era accionista mayoritario de Amilmat, que integró un consorcio para ganar un contrato por $2,6 millones en la alcaldía de Manta en administración del asesinado alcalde Agustín Entriago, cercano a Norero, según Eli Angulo. Para comprar la casa donde vivió antes de su detención, Norero usó la empresa Lion Realty, domiciliada en Panamá a nombre de su conviviente. Esa firma tenía relación con una compañía local que pertenecía a Norero, según Eli Angulo, llamada Davolet. En su testimonio anticipado, dijo que planificaron también que pusieron esa firma a nombre de una persona de la tercera edad para que en caso de que haya investigaciones no vaya a prisión. Y hace pocos minutos el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó al juez de garantías penitenciarias Diego Poma con voto unánime. La medida ocurre 7 meses después de la investigación que siguió la institución contra el magistrado por haber incurrido en una infracción disciplinaria gravísima en el caso de un pedido de apelación de traslado de José Adolfo Macías alias Fito, cabecilla de los Choneros, en septiembre del 2023. Según la entidad, Poma vulneró la independencia interna de los servidores judiciales, argumentando hacer uso de sus facultades de supervisión y guardó el audio de la audiencia en su computadora sin dejar respaldo. ¿Cuál es la defensa de Ecuador en la incursión a la Embajada de México para capturar a Jorge Glass? Entérese en breve. Y se cumplen 6 meses de la guerra entre Israel y Hamás en la franja con Gaza. Ya volvemos con imágenes del conflicto. De la Alianza Informativa Latinoamericana captan el momento en que se completa el eclipse solar desde la ciudad de Junction, en Texas, Estados Unidos. La próxima vez que el sol se oculte tras la luna será en el año 2044, aunque en la misma trayectoria solo ocurrirá en 400 años. El año del Banco del Pacífico. Ahorra y gana un viaje a un parque de diversiones en Orlando. Noboa AMLO. Costos de las facturas. Ecuador delinea su defensa tras la incursión en la Embajada de México para capturar a Jorge Glass. Según el gobierno, México fue el primero en violar instrumentos internacionales. Francisco Garcés con ese informe. El gobierno ecuatoriano empezó su defensa en el exterior para intentar minimizar las consecuencias por haber incursionado militarmente en la Embajada de México en Quito. Las embajadas ecuatorianas en el mundo fueron instruidas para dar explicaciones. El discurso tiene 2 ejes, que México violó primero la Convención sobre el Asilo y se inmiscuyó en la política interna del Ecuador provocando la reacción del gobierno.
El argumento central es que México inobservó el artículo 3 de la Convención sobre el Asilo de Caracas, que rige la concesión de esa protección a perseguidos políticos. Ese mismo artículo dice que no es lícito conceder asilo a personas procesadas o condenadas por delitos comunes, como lo es el ex vicepresidente Jorge Glass. En ese caso, indica que las personas deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local. No era un perseguido político, era un condenado, no una vez, 2 veces, no un juicio, sino varios. El gobierno explicará que por eso remitió a México toda la información judicial que demostraba la condición de Glass de reo prófugo de la justicia y condenado por actos de corrupción. Pero que pese a ello, sus pedidos a México de devolución de Glass no fueron atendidos. El gobierno ecuatoriano sumará como argumento que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se inmiscuyó en política interna del Ecuador y provocó una reacción cuando puso en duda la legitimidad de la pasada elección presidencial ecuatoriana. Y sumará un antecedente, el caso de la ex ministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, condenada a 8 años de prisión por actos de corrupción, pero que escapó de la justicia ecuatoriana con la complicidad de la delegación diplomática argentina en Quito, generando impunidad. Este plan de defensa está en ejecución desde las embajadas y con las conversaciones que la canciller Gabriela Sommerfeld mantiene con sus pares de varios países desde el fin de semana. Y también se pondrá en práctica en la reunión del Consejo Permanente de la OEA que se realizará este miércoles. Rafael Correa cree que la incursión a la embajada mexicana puede derivar en guerra y sanciones económicas. Su opinión en redes sociales ha creado un debate, como informa Lenin Artieda. El expresidente de la República, Rafael Correa, no solo que rechaza la incursión a la embajada mexicana en Ecuador, sino que abunda en adjetivaciones contra quienes hasta el viernes eran sus aliados políticos. E incluso en un hecho inédito plantea que se sancione económicamente al país. Y eso cuando no pide que se le declare la guerra. Su primera reacción fue la de señalar que el ingreso a la embajada mexicana era una violación que ni en las peores dictaduras se ha vivido, y añadió que en Ecuador se vive un estado de barbarie. Pero no se queda allí. Al presidente Noboa, con quien conformó una mayoría legislativa que le permitió a su organización política cooptar la primera vicepresidencia de la Asamblea y algunas comisiones clave, como la de fiscalización, hoy lo llama improvisado y lo responsabiliza de la seguridad y de la integridad física de su exministro y vicepresidente, sentenciado por delitos de corrupción. Pero eso tampoco le resulta suficiente y llega incluso a plantear opciones de lo que a su criterio México podría hacer contra Ecuador. Lejos de llamar a que se superen las diferencias, lo que se le ocurre es un acto bélico. Podría bloquear el puerto de Guayaquil, de donde entra y sale el 80% del comercio internacional y no hace quebrar en 2 meses, ¿no? Entonces lo que ha hecho este niño rico, que cree que el Ecuador es su hacienda bananera, un juguete nuevo, muchacho engreído, es poner en riesgo a todo el país. En un hecho sin precedentes, al menos en el Ecuador, el expresidente habla de sancionar a su país. Lo considera necesario. La defensa de su coideario está por sobre todas las cosas. En el Tratado de Comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática. Que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador. Tenemos que ir a las acciones. Parece que países latinoamericanos, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México, no van a tomar acciones concretas. Pero si no existen acciones concretas, todo esto caerá en impunidad y será un precedente nefasto. Esos los anhelos del expresidente, para quien los intereses de su organización política están por sobre los de la nación. Y no duden en hacerlo público. La guerra de Israel contra Hamas en Gaza cumple 6 meses y la destrucción es casi total. Las tropas de Israel ya se retiraron de Khan Yunis luego de una intensa ofensiva. Más de 1 millón de personas esperan ayuda humanitaria, como lo informa Pedro Jiménez. Centenares de palestinos iniciaron esta mañana el regreso a la ciudad de Khan Yunis, o a lo que queda de ella. Casas y edificios son ahora solo piedra sobre piedra, y entre ellas intentan rescatar alguna pertenencia en los sitios donde estuvieron sus hogares. La localidad fue sometida a incesantes ataques desde diciembre, y el retiro de las tropas israelíes en el fin de semana es visto incluso como una estrategia para una eventual incursión aún mayor en la zona del sur. Ahí está la ciudad de Rafah, donde hay 1 millón de desplazados.
Israel ha amenazado con un ataque total contra esa región, pero la comunidad internacional ha advertido a Israel diciendo que deben evitar una acción semejante que provocaría niveles de muerte y destrucción más elevados aún. La guerra ha costado hasta ahora la vida de 33.000 personas. Hay miles de niños entre las víctimas civiles e Israel reporta que al menos 13.000 muertos son milicianos de Hamás o tienen vínculos con la organización, que el 7 de octubre desató un ataque terrorista en Israel provocando la respuesta militar. Israel acaba de aprobar la apertura de un paso terrestre en el norte de la Franja de Gaza para la entrada de más ayuda humanitaria, así como el uso de uno de sus puertos para la llegada de barcos con material de asistencia. El Programa Mundial de Alimentos asegura que tiene represada comida suficiente para 1 millón de personas y que les urge entrar a la Franja de Gaza para aliviar la crisis y el riesgo de hambruna que pesa sobre la mayor parte de palestinos en esa región. En África, el maratonista británico de 27 años, Ross Cook, recorrió 16.000 kilómetros en 352 días para cruzar el continente. El proyecto África de Cook comenzó el 22 de abril de 2023 en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y pasó por 16 países, atravesando junglas y desiertos. Decenas de seguidores lo recibieron junto al Mediterráneo en el norte de Túnez. Su hazaña recaudó $870.000 para una organización que ayuda a personas desplazadas del Sahara Occidental. En su viaje se desvió de zonas de conflicto, sufrió retrasos por robos, lesiones y problemas de visado. La temporada de tulipanes comenzó en Estambul, Turquía, una señal de la llegada de la primavera. Hoy se apreciaron miles de flores en el Parque Emergan, un destino popular para los residentes y turistas. Este año, según la municipalidad, se plantaron casi 8 millones de tulipanes, además de jacintos, narcisos y muscari en toda la ciudad. Una investigación por el daño de un equipo de resonancia magnética en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil. Se analiza también si hubo corrupción en el contrato para restaurar el sistema de climatización, como cuenta Bessie Granja. La Dirección General del Seguro Social abrió una investigación por el daño de un resonador magnético en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social en Guayaquil. Esto ocurrió mientras una empresa externa hacía un trabajo de limpieza. Las autoridades del IES determinan quiénes fueron los responsables de que el equipo dejara de funcionar, causando que cientos de afiliados no puedan acceder a exámenes para diagnósticos complejos como cáncer. Según el IES, este lunes personal de esa casa de salud y de una empresa lo están reparando, mientras se analiza cómo cobrar el seguro. Pero no es el único caso que la Dirección General del IES investiga en esa misma casa de salud. Tras denuncias de corrupción, declararon desierto el proceso para la restauración integral del sistema de equipos de climatización por no cumplir los requisitos y parámetros de calificación. El Seguro Social empezará un nuevo trámite que se apega a las normas legales. Según las denuncias, la contratación hecha anteriormente por el Teodoro Maldonado Carbo era por $2.178.270, tal como consta en el portal del CERCOP. Información de la Fiscalía General del Estado detalla que desde 2015 en este hospital se abrieron 30 causas por indicios de corrupción en delitos como peculado y tráfico de influencias. El ensamble Curú Guitar Project se presentará en el Museo del Carmen Alto en Quito con una propuesta de guitarras electroacústicas. Y en Loja, la Orquesta Sinfónica ofrecerá un concierto donde fusionará el teatro, la música y el circo. Estefanía Arias con la agenda cultural. El Museo del Carmen Alto en Quito ofrecerá un espacio de música y color con la presentación de Curú Guitar Project. El ensamble, conformado por 7 artistas, entonará música con guitarras electroacústicas, utilizando una afinación alternativa para el instrumento. El concierto gratuito será este miércoles 10 a partir de las 17:30. El Centro Cultural Puse en Quito ofrece un ciclo de cine palestino durante todo abril. Se proyectarán 3 filmes. Este miércoles 10 será Nacido en Gaza, un documental que analiza cómo la violencia transformó la vida de 10 niños palestinos.
La película fue grabada poco después de la guerra de 2014. El evento gratuito será a las 18 horas. Los viajes de Fusa y Semifusa es el recorrido musical que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Loja. Se trata de conciertos didácticos dirigidos a estudiantes, donde se fusionan la música, el teatro y el circo, dirigido por el maestro Gerasim Voronkov. El show será del miércoles 10 al viernes 12 en el Teatro Benjamín Carrión en Loja, de 9 a 11:30 de la mañana. La entrada es libre. El flujo de lava del volcán La Cumbre en Galápagos llegó al océano un mes después de su actividad moderada e ininterrumpida en la isla Fernandina. Lo reporta Vanessa Robles. El humo saliendo del Océano Pacífico confirmó la llegada de flujos de lava la mañana del domingo. Técnicos de control y vigilancia del Parque Nacional Galápagos registraron en videos la actividad del volcán La Cumbre en la isla Fernandina cuando realizaban controles. Se presume que el material volcánico descendió por túneles subterráneos en el lado suroeste, afectando la vegetación endémica de la zona, como árboles de escalecias, palo santo, algunos cactus, también a animales como iguanas, peces e invertebrados costeros. En esa área, además, habitan lobos marinos y piqueros patas azules. Siendo un evento natural, lo que tenemos que hacer como dirección del parque es esperar a que concluya el evento para realizar un monitoreo en el lugar y establecer cuáles han sido los cambios en el ecosistema. En la isla no existe población humana, pero sí se realizan actividades turísticas en 4 sitios, como Punta Espinosa, Punta Mangle, Cabo Hammond y Cabo Douglas, que todavía permanecen abiertos. Seguimos monitoreando también en el caso de que haya eventuales cambios o riesgos que atenten o que afecten la operación turística, se tomarán medidas inmediatas. La autoridad ambiental en el archipiélago monitorea este fenómeno natural desde el Canal Bolívar, tras más de un mes de actividad, catalogada como moderada e ininterrumpida. Hasta ahora la erupción ha abierto 20 fisuras. Según el Instituto Geofísico, La Cumbre, con 1.476 metros de altura, es el volcán más activo de Galápagos y registra una erupción promedio cada 2 años. El cultivo de 300 hectáreas de guayaba dinamiza la economía de 7 comunidades de una parroquia de Tena, en Napo. La fruta de pulpa blanca, rosada y amarilla se comercializa en la Sierra Centro-Norte. La guayaba se ha convertido en el pilar económico de 7 comunidades de la parroquia Misaguayí en Tena, provincia de Napo. Todo empezó hace una década, cuando 300 agricultores conformaron la Asociación de Agroproducción Misaguayí para impulsar el cultivo de 3 variedades de esta fruta, la de pulpa blanca y amarilla, ricas en vitamina C y potasio, y la rosada con mayor concentración de calcio y fósforo. Actualmente tienen 300 hectáreas de sembríos bajo un sistema agroforestal, es decir, que están distribuidas en medio de la selva y potreros, para minimizar el impacto ambiental y manejar la tierra de forma integral. En esta área de clima húmedo tropical, con temperaturas de hasta 36 grados y lluvias constantes, la cosecha nunca para. Sus jornadas de recolección duran hasta 10 horas, de lunes a sábado. La asociación produce cada mes 24,000 cajas de guayaba orgánica, lo que representa $36,000. Son cerca de una decena de comerciantes de Ambato, Riobamba, Latacunga, Baños, que llegan en camiones hasta el sector de Pununo, que se ha establecido como punto de distribución de este producto. Es así que la guayaba se ha convertido en el sustento económico de 3,000 familias de estas 7 comunidades de Misaguayí.